Hola a todos, hoy es sábado, 22 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Mark Sleboda, está aquí con nosotros. Bienvenido, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer participar en Dialogue Works. Permítame empezar con una pregunta difícil, en mi opinión. ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Con quién? Con Donald Trump. ¿Y quién es este tipo? No lo sabe. Mark, lo que ha ocurrido hasta ahora es que después de atacar Irán, ha decidido que tras el ataque, ya sabe, el alto el fuego, el memorando de entendimiento, el toma y daca, y ahora está hablando de una guerra económica contra Irán, para aplastar su economía, para volver a hundir su economía. Cambiar el régimen. Este es ahora mismo el objetivo final, mediante ese ya sabe, tipo de ataque económico contra Irán. Si observamos la situación entre las dos partes, en su opinión, nos estamos acercando de algún modo a una guerra económica que vaya a durar el resto de su administración, el resto de su mandato como presidente de Estados Unidos. O quizá, después de las elecciones de mitad de mandato, volverá a atacar a Irán para ver si puede cambiar el clima. Todas las consecuencias de la guerra hasta ahora, que no favorecen a Estados Unidos en absoluto, bajo ningún criterio, y quiere cambiar eso. ¿Será una combinación de guerra económica y guerra abierta, o continuará del mismo modo que en su primera administración? Si recuerda, en 2018 hizo lo mismo, retirarse del JCPOA e imponer enormes sanciones a la economía iraní para hacer colapsar al gobierno. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Sí, básicamente lo que vemos es que la administración Trump sigue dando bandazos, pasando de una cosa a otra, de una arenga desquiciada de Trump a otra, de una, dudo en usar la palabra estratagema, pero de una jugada a otra, cuando ya no les quedan buenas opciones y se dan cuenta de ello. Si Estados Unidos pudiera hacer algo militarmente que cambiara la situación, lo haría, ¿no? Pero en última instancia, parece que el presidente del Estado Mayor Conjunto por fin le ha metido en la cabeza a Trump que lanzar unas cuantas bombas más sobre Irán no cambiará el régimen, ¿no? Ni impedirá que Irán pueda proyectarse y ejercer control sobre el estrecho de Hormuz, porque tienen demasiadas opciones para hacerlo, ¿no? Ya hablemos de drones aéreos, UAV, drones de superficie, USW o drones submarinos que se utilizaron la semana pasada. Por primera vez, minas marinas, misiles de crucero antibuque, misiles de crucero, misiles balísticos, aeronaves, incluso artillería. Todo eso, ¿verdad? Lanchas de ataque rápido. Todo eso puede emplearse en cualquier momento. Y no hace falta mucho para dañar un petrolero que transite por allí, como han demostrado en varias ocasiones. Y bueno, no hay nada que puedan mover a través de ese estrecho de lo que Irán no acabe enterándose. No tienen que atacar absolutamente todo lo que pase por allí, porque su objetivo es ejercer presión económica, aprovechar el daño en los mercados energéticos mundiales y en la economía global, y usarlo como un arma contra Estados Unidos. And to weaponize that against the United States. If a ship or through gets through, si logra pasar uno o dos barcos, o si dejan pasar de vez en cuando, ya sabe, algún barco chino o iraquí, eso no cambia las cosas en última instancia, porque la presión sigue aumentando. Sigue provocando una reducción enorme de la cantidad de petróleo, GNL y otras materias que necesita el mercado global. Así que, al no poder cambiar esas cosas por la vía militar, ha recurrido una vez más a este juego geoeconómico de la gallina, ¿no? Volvemos a estar en lo mismo. Ya hemos pasado por esto, porque después de que la primera fase intensa de 40 días no lograra los resultados que Estados Unidos buscaba, acordaron un alto el fuego, si lo recuerdan. Y después, durante 2 meses hubo bloqueos enfrentados, ¿no? Fue una especie de juego geoeconómico de la gallina para ver quién cedía primero.
Y durante ese periodo hubo escaramuzas navales ocasionales en el estrecho de Hormuz y sus alrededores, principalmente aéreas. Estados Unidos intentaba atacar algunas lanchas rápidas de ataque o algunas defensas antiaéreas iraníes en el estrecho de Hormuz, pero eran enfrentamientos relativamente leves, cosas temporales. Y, durante meses, Estados Unidos no logró alcanzar su objetivo. Ahora volvemos a lo mismo, y de algún modo se han convencido a sí mismos, o simplemente no tienen otras buenas opciones, y venden muy bien la idea de que esta vez, sin embargo, las sanciones harán que Irán no solo, ya saben, rebaje sus exigencias, que no han hecho más que aumentar, ¿verdad? Pero ya saben, la primera vez fue Estados Unidos quien cedió primero en ese juego geoeconómico de la gallina. Y eso llevó a la tercera fase, que fue que Estados Unidos aceptara y firmara el memorando de entendimiento con los dedos cruzados a la espalda. Así que fue Estados Unidos quien cedió primero, y eso permitió que saliera del estrecho de Hormuz un mayor número de barcos, no tráfico pleno, pero sí barcos, y que un número bastante grande de petroleros iraníes partiera hacia distintos lugares del mundo. Pero en aquel momento servía a los intereses de Estados Unidos, incluso el petróleo iraní, porque sencillamente necesitaban petróleo en los mercados globales. Así que siguen jugando a intentar manipular los mercados. Ahora, Estados Unidos promete que habrá sanciones devastadoras. No les queda mucho que puedan sancionar contra Irán, ¿verdad? Como ocurre con Rusia. Les queda amenazar al resto del mundo para intentar obligarlo a dejar de comerciar con Irán. Es una situación similar, ya saben, a la misma situación con Rusia. Y por supuesto, ya hemos oído a Rusia y China decirles, bueno, que se vayan a paseo. No vamos a obedecer sus sanciones. En última instancia, todo esto es culpa suya. Y las sanciones, ya saben, no estamos de acuerdo con ellas. No son la respuesta contra nosotros. Y estamos... They're not the answer against us, and we're certainly not going to agree to follow them when used. And it's likely that India will. Es probable que India se ande con rodeos y luego busque maneras, lagunas legales, para sortear las sanciones. Porque al final, eso es lo que también hizo con Rusia. Y el petróleo iraní seguirá llegando a los mercados y vendiéndose, aunque en menor medida de lo que les gustaría, y aunque sea a un precio más bajo. Pero de nuevo, a medida que suben los precios del petróleo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, inmediatamente después de anunciar estas nuevas y devastadoras sanciones, que por cierto, una semana después todavía no se han aplicado realmente a ningún país, ¿verdad? Porque claro, siguen preocupados. Gran parte del objetivo de todo esto, ya saben, manipular los mercados, ¿no? Para eso sirven estos anuncios, estas declaraciones. Y Trump, seamos justos, ha utilizado con bastante habilidad sus arrebatos en redes sociales para manipular los mercados del petróleo. Parece pensar que, bueno, los mercados del petróleo son, bueno, lo son simplemente estúpidos. Son seres humanos, sí, son seres humanos reaccionando estúpidamente a estas cosas. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de los capitalistas? En fin, Bessent expresó su sorpresa. Simplemente no entendía los mercados del petróleo, porque después de que anunciaran estas nuevas y devastadoras sanciones secundarias, los precios del petróleo, el mercado del petróleo, volvieron a subir. Es como si eso no debiera pasar. Se supone que tienen que bajar, ¿no? Así que claramente todos estaban molestos por esa evolución. Pero bueno, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no lo son todo en esta situación, aunque sin duda influyen en la forma de pensar de la administración Trump. Pero influye aún más el hecho de que sencillamente se han quedado sin municiones. El poder militar de Estados Unidos ha alcanzado su límite geopolítico máximo. No tienen suficientes municiones de largo alcance para mantener ataques sostenidos contra Irán durante un periodo prolongado.
Pueden decir que van a destruir todas las centrales eléctricas de Irán o cualquier infraestructura que quieran, pero, al final del día, no tienen suficientes municiones de largo alcance para hacerlo. Están apurando hasta las últimas reservas de misiles Tomahawk y Jazz, y como supimos también la semana pasada, han agotado sus existencias de misiles balísticos de corto alcance, así como de misiles de ataque y de precisión. Simplemente no los tienen. They simply don't have it. And while they do have plenty of, say, Y aunque tienen muchas, por ejemplo, bombas planeadoras HADEAM, Irán sigue teniendo una defensa aérea operativa a la que la Fuerza Aérea estadounidense teme. Se niega a adentrarse de forma significativa en el espacio aéreo iraní porque les derriban los aviones. Y sabemos que los derriban por los 45 MQ-9 Reaper que Estados Unidos ha perdido. El más reciente de los que estaban dispuestos a enviar al espacio aéreo iraní fue la semana pasada. Y cada vez que lo hacen, o no sé si cada vez, pero con la suficiente frecuencia, los derriban. Y por eso Estados Unidos no arriesga sus aviones de ala fija, mucho más caros, intentando entrar en el espacio aéreo iraní. Y sin eso, tienen que depender de municiones de ataque a distancia lanzadas desde el espacio aéreo iraquí o desde el Golfo de Omán, y sencillamente no tienen municiones suficientes para ello. Y sabemos que tampoco tienen suficientes interceptores de defensa aérea, ¿verdad? Ni PAC-3 para los Patriot, ni SM-3 y SM-6 para las unidades navales, ni Chad para la defensa contra misiles balísticos de mayor alcance. De nuevo, se les están acabando todas estas cosas, y no pueden defender a sus aliados. No pueden defender a los estados del Golfo desde los que lanzan estos ataques. No pueden defender sus bases militares. No pueden defender la infraestructura energética que impulsa la economía de esos países. Y no pueden defender a Israel. Así que no tienen buenas opciones militares. Están hablando, al menos según Marjorie Taylor Greene, tómalo como quieras, pero parece plausible. Están hablando de usar misiles nucleares tácticos, ¿no? Que probablemente intentarían emplear contra algunas de las ciudades fortalezas subterráneas de misiles de Irán, bajo las montañas. Y por lo que he visto, ya sabes, de lo que conocemos sobre sus especificaciones, no hay garantía de que un arma nuclear táctica realmente impidiera que esos lugares lanzaran misiles. Y por supuesto, eso haría que Estados Unidos fuera, de nuevo, el único país en utilizar armas nucleares. Sería una situación diplomática muy complicada, por decirlo suavemente, ¿no? Para ellos. Tak remoting asidlu. Así que no les queda nada más. Vuelven a este juego geoeconómico de ver quién se acobarda primero. No sé por qué creen que esto les va a funcionar mejor. La economía iraní no va bien, ¿verdad? Tengamos un momento de sinceridad. La inflación es alta. No es del 300%, ¿verdad? Pero supera el 60% y sigue habiendo problemas por ello. El desempleo está creciendo. Y sobre Irán hay todo tipo de relatos contradictorios. Según algunas versiones, durante los primeros 4 meses del año, ingresaron un 25% más por ventas de petróleo que el año anterior. Pero claro, no sabemos qué ha pasado en los 4 meses desde entonces. Tenemos que asumir tanto que Estados Unidos ha perjudicado a Irán con sus ataques, como que su economía está sufriendo por el bloqueo estadounidense, sea este más o menos efectivo. Y mientras están abriendo y ampliando corredores terrestres, ya sabe, a través de Pakistán, a través de Turkmenistán, hasta China, y por supuesto a través del Caspio hacia Rusia, eso no puede compensarlo todo, sobre todo cuando su principal exportación es el petróleo. Así que su economía no va bien, pero la economía estadounidense tampoco va bien. Esta semana acaban de alcanzar los $40 billones de deuda. Tienen problemas con sus mercados de bonos y con los pagos de su deuda. Y su armada está empezando a sufrir mucho terror. El Abraham Lincoln, por fin, apenas ha logrado regresar a casa, después de que sus marineros intentaran, ya sabe, tirarse por la borda y demás. Su capacidad para mantener este bloqueo naval durante un periodo prolongado es muy cuestionable.
very questionable. On top of that, the U.S. Strategic Petroleum Reserve. Además, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos sigue reduciéndose, ¿no? A un ritmo de unos 6 millones de barriles por semana. Siguen intentando contener los precios del petróleo, contener los precios de la gasolina en Estados Unidos, y solo les quedan otros 2 meses antes de llegar a niveles críticos y empezar a causar daños estructurales graves a la reserva estratégica de petróleo. No estoy seguro de si es un farol o de si realmente se lo creen, pero no creo que el tiempo esté más de su lado que durante la primera fase de ese juego geoeconómico de la gallina. Pero están llegando muchas señales desde Irán. En primer lugar, está claro, no admite dudas. Ya lo hemos oído antes del nuevo líder supremo, el Ayatolá Mojtaba Khamenei, y también de otras personas. Hay división sobre cómo seguir adelante dentro de la élite política iraní, ¿no? Right? We don't know exactly who's who, but we know that there are those. No sabemos exactamente quién es quién, pero sabemos que hay quienes creen que quieren poner fin al conflicto por la vía diplomática. Y al parecer, entre ellos están el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y Ghalibaf, el presidente del Parlamento al menos. Y luego tenemos al propio líder supremo, cuyo padre y cuya familia fueron asesinados, sencillamente asesinados por Estados Unidos e Israel, y que probablemente está gravemente herido. Y a la Guardia Revolucionaria, que no creen que sea posible ningún resultado diplomático con Estados Unidos. Así que existe esa división. Y del lado diplomático también está claramente el presidente iraní, Pezeshkian, que fue elegido con una agenda reformista de mejorar las relaciones, ya sabes, mejorar las relaciones con Occidente. De algún modo, todavía no lo han destituido. Y Estados Unidos, por alguna razón, tampoco lo ha matado. Irán todavía. Trump todavía parece no entender que Irán tiene realmente un presidente. Esta semana ha hecho comentarios diciendo, no hay nadie con quien pueda hablar, nadie quiere ser presidente. Quiero decir, este hombre era presidente, ya saben, desde hacía años antes de que empezara su ataque. Sigue vivo, todavía no lo han matado, y sigue siendo el presidente. En fin, es mejor no hablar de Trump. Hay que concentrarse en lo que está haciendo Estados Unidos, sin obsesionarse con su última perorata desquiciada, ignorante, pueril y megalómana, porque eso solo les va a provocar daño cerebral. Intentar encontrar lógica y comprensión en eso. Como señaló esta semana un asesor de la Guardia Revolucionaria iraní del líder supremo, simplemente ignoramos lo que dice Trump. Dice que es infantil. No tiene sentido intentar. Básicamente, Mark, perdona que te interrumpa, pero están ignorando de lo que habla Donald Trump. Decían que no significa nada y que a nadie debería importarle lo que diga Donald Trump. Y es que, quiero decir, como analistas, por supuesto, solo tenemos una cantidad limitada de información. Así que sí, le prestamos atención y hay una tendencia a obsesionarse con ello. Pero yo mismo tengo que recordarme que no debo darle demasiada credibilidad cuando lo que dice y su postura, ya sabes, cambian cada semana, sino cada 15 minutos. Pero con esta división dentro del gobierno iraní, lo que estamos escuchando, incluso abiertamente, en los medios iraníes, estatales y no estatales, o como se les quiera llamar, es que al menos una gran parte del gobierno iraní, los llamados radicales, quiere pasar a la ofensiva. No quieren esperar, exacto. No quieren esperar a las elecciones de mitad de mandato. No quieren esperar a que Trump deje el cargo. Quieren volver a la guerra ya porque creen que así tienen más ventaja frente a Estados Unidos, y hay que decirlo frente a los estados del Golfo, ya saben, vasallos de Estados Unidos, en la situación militar. Creen que ahora tienen una buena posición militar frente a Estados Unidos, que así pueden hacer más daño y ganar más influencia. Así que, evidentemente, quieren atacar infraestructuras de los estados del Golfo. Hablan de reanudar los ataques contra Israel y hablan de cortar los cables de fibra óptica bajo el estrecho de Hormuz, los cables globales de Internet.
Y hasta están hablando de lanzar misiles balísticos contra Europa, algo que está perfectamente al alcance de sus misiles balísticos de largo alcance. Hablan, al menos, de bases militares estadounidenses en Bulgaria, en Sofía y en Chipre, y de bases aéreas militares británicas en Chipre. Así que sin duda están hablando de esas cosas. Y créame, a Estados Unidos le encantaría recurrir al martillo, si no fuera porque ya han empezado a preocuparse de que se les están acabando los martillos, o de que el martillo no tiene muy buena pinta. Pero no les ha resultado eficaz. Y de nuevo, se están quedando sin munición. Creo que es bastante probable, al menos, que sean en realidad los iraníes quienes emprendan una acción preventiva, tal y como ellos la ven, ¿no? Y vuelvan al conflicto con Estados Unidos. Que vuelvan como mínimo ataques cinéticos ellos mismos en un futuro próximo. Creo que es una posibilidad importante, al menos por lo que estamos oyendo. Puede que no sea inmediato, ¿no? Se está hablando, he oído mencionar un plazo de hasta 4 o 5 semanas. Así que bueno, podría ser dentro de un mes. Quizá, de nuevo, programado para las elecciones de mitad de mandato, para la víspera de esas elecciones en Estados Unidos. Es posible. O puede que tengan otros motivos para esa ventana temporal. Pero creo que, llegado a este punto, es al menos igual de probable que veamos un regreso a operaciones militares más activas. Y es al menos igual de probable que sean los iraníes, más que los estadounidenses, quienes inicien esta próxima ronda. Pero obviamente no hay nada resuelto. Quiero decir, no hay negociaciones en absoluto. Parece que incluso hay muy poco intercambio de mensajes de texto a través de terceros, ¿no? Eso obviamente ha disminuido. Quiero decir, los iraníes han dicho ahora, al menos eso hemos oído de algunos cargos iraníes y de los medios estatales, que no quieren hablar con Trump, que no le ven ningún sentido y que están perfectamente dispuestos a esperar a que termine el resto de su mandato. Bueno, creo que antes de eso surgirán muchas cosas, ¿no? Ya sabe, como la reserva estratégica de petróleo. Pero en fin, ahí es donde estamos. Hemos vuelto a un juego geoeconómico de quién cede primero, y eso durará hasta que alguien vea más ventajoso volver a las operaciones cinéticas. Y a estas alturas, es igual de probable que sea Irán quien inicie eso que Estados Unidos. Creo que uno de los estados de esta guerra es la percepción entre los israelíes de que ellos pueden enfrentarse a Irán, ya sabe, sin la ayuda de Estados Unidos. Sí, no creo que pensaran realmente que podían enfrentarse a Irán sin Estados Unidos. Creo que cada vez son más conscientes de las limitaciones del poder militar de Estados Unidos frente a Irán. La otra cuestión, Mark, es que ahora mismo la situación en Siria. Ya ve, Turquía está en el norte de Siria. Les preocupa, y Siria tiene lazos históricos con Turquía. Sabemos que la caída de Bashar al-Assad ha puesto toda la carga de Siria sobre los hombros de Turquía. No hay nadie más allí. Rusia está regresando. Rusia nunca fue, ya sabe, parte de esta complejidad de Siria. Tienen sus bases en Siria, pero no estaban tan implicados en los asuntos internos, en lo que estaba ocurriendo, como lo estaba Irán. Me refiero a que Irán quiere la conexión entre el eje de la resistencia y Líbano. Por eso necesitaban Siria en aquellos días. Pero hoy, Rusia e Irán, el papel de estos dos países se ha reducido drásticamente. Y ya no se les ve desempeñar un papel tan importante en Siria. Irán ya no está allí. Rusia sigue estando, pero aquí es, sí, exactamente muy poco. Y la otra cuestión es, ¿cómo ve Israel a Siria hoy? Quieren capturar, quieren quedarse con el territorio, quieren ocupar partes de Siria. Y básicamente están diciendo que si Turquía entra, incluso en la parte norte de Siria, eso significa que estarán en la frontera de Israel. Significa que ven todo el país como su frontera con Turquía. Y hay mucha preocupación por eso. Pero el problema, Mark, es que Turquía no va a dar marcha atrás, en mi opinión.
Turkey is not going to back down, in my opinion. They're not going to back down, and Israel is not going to back No van a dar marcha atrás. with this mindset E Israel tampoco va a dar marcha atrás, con esta mentalidad de ocupar la parte sur de Siria y quizá más adelante expandirse poco a poco hasta llegar a Damasco, que es el plan básico de Israel. Así que, a ojos de los israelíes, hay dos fuerzas enfrentadas a ellos, una suní y otra chií. E Israel, de algún modo, siente que puede atacar. Han atacado objetivos en el norte de Siria y están intentando intimidar a Turquía para que salga de Siria. ¿Cómo ve la dinámica en Siria? ¿Y hasta qué punto todo lo que está ocurriendo está influyendo en el conflicto en su conjunto, en todo el panorama del caos en Asia Occidental? The whole conflict, the whole face of the chaos in the West Asia, because we had the just mentioning another Porque point, teníamos, was the por mencionar otro defense asunto, between el Syria, pacto de defensa entre Arabia Saudí, Saudi Turquía Arabia, y Turkey, Pakistán. and Pakistan. Ayer supimos, por el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, que están considerando unirse a ese pacto de defensa. No sé qué significa eso, pero a largo plazo diría que si lo están considerando, significa que Turquía está ofreciendo a Siria participar o cooperar en ese pacto, porque al fin y al cabo, Siria es muy importante para Turquía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven a los israelíes en Siria y el conflicto allí? How do you see Israelis in Syria and the conflict there? Yeah. So first, I would say there is no Syria. Syria died. Sí, así que lo primero que diría es que ya no existe Siria. Siria murió. Ya no me gusta referirme a ese lugar como Siria. Es el Estado Islámico, antes conocido como Siria, dirigido por Al-Qaeda, respaldada por Turquía, ¿no? Es Al-Qaeda como fuerza delegada de Turquía. Ese es el régimen, si no en toda Siria, sí en la mayor parte o en buena parte de Siria. Todavía no controlan el este donde siguen estando los kurdos, con menos respaldo de Estados Unidos que antes. Y los israelíes tienen una pequeña presencia que se está expandiendo desde los altos del Golán en el sur. Pero ya sabe, me cuesta, no me gusta llamarlo Siria. Así que obviamente Turquía quiere ampliar su presencia en el territorio que antes era Siria. In the territory that used to be Syria. They have backed al-Jolani and his jihad. Han respaldado a al-Jolani y a sus bandas yihadistas, ya sabe, durante años, hasta que se hicieron con el poder, y siguen haciéndolo. Y tienen un problema. Siria es un enorme agujero de seguridad, ¿verdad? El régimen de Al-Qaeda en Damasco no tiene un control total sobre el Estado. Y allí hay todo tipo de problemas, desde problemas económicos hasta problemas sociales, ¿verdad? Las bandas yihadistas todavía cometen ocasionalmente atrocidades contra la población cristiana, la población alawí, la población chií y la población drusa, que ha recurrido a los israelíes en busca de protección en el sur, ¿verdad? Y bueno, sigue. Jolani sigue sin confiar, evidentemente, en poder enviar a sus bandas para imponer el control sobre los kurdos del este. No está claro exactamente hasta qué punto Estados Unidos sigue teniendo presencia allí, o está dispuesto a ejercer presión. Así que Turquía, de nuevo, para mejorar la situación de seguridad en el territorio antes conocido como Siria, quería desplegar allí directamente más fuerzas militares propias. Porque ya saben, las bandas yihadistas de Jolani, ¿verdad? Lo que algunos medios podrían llamar el ejército sirio. Yo no las llamaría así. Ya saben, su eficacia es limitada. Exacto. En ese contexto querían avanzar hacia Idlib. Si lo recuerdas, la región montañosa del noroeste, fronteriza con Turquía. Durante años del conflicto en Siria, allí estuvo el núcleo del yihadismo suní, de los wahabíes de HTS, de Jolani y sus bandas. Y allí también hubo brevemente enfrentamientos entre Turquía y las fuerzas rusas. Así que los israelíes dicen que las tropas turcas estaban a punto de entrar. Los turcos dicen, solo estábamos allí para entrenar a las bandas de Jolani en Siria. Ya sabes, quizá los detalles no sean tan importantes, pero Israel atacó estas bases aéreas en Idlib. Aquí está Idlib, Mark. Aquí está Idlib. Mark, here is Idlib. Así que fueron allí y atacaron esas bases con bombardeos aéreos. Hay informaciones contradictorias.
o antes de que llegaran los turcos, o después de que los turcos llegaran, elijan ustedes, con un contingente importante a esas bases. In force on those bases. Erdogan, of course, is screaming about it, has called for Interpol. Erdogan, por supuesto, está clamando por esto. Ha pedido a Interpol que ayude a detener a Netanyahu y todo lo demás. Y al menos de momento, parece que han dado marcha atrás. Aunque ya sabes, seamos honestos, intentar mantener a las tropas turcas fuera de Siria a estas alturas es un poco ridículo. Solo podría hacerse hasta cierto punto, ¿no? Porque todo lo que antes era Siria es ahora un estado títere yihadista de Turquía, o al menos la mayor parte. Dicho esto, en realidad, no creo que Israel y Turquía estén a punto de ir a la guerra en Siria ni en ningún otro lugar. Are about to go to war in Syria or elsewhere. Ultimately, the U.S., whom both states are En última instancia, Estados Unidos, con quien ambos estados están alineados en términos de seguridad, no aprobaría eso. Además, no responde realmente a sus intereses. Erdogan dice muchas barbaridades contra Israel en público. Habla mucho, pero tenemos que recordar que es islamista. Eso es cierto. Quiero decir, ese es su trasfondo político, es su familia, es un islamista suní, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también es un pragmático, ¿verdad? Ese es Stepper Jopine. beast of real politics. Yeah. Um, Sí, he is. Yeah, he plays not just both sides of Sí, no solo enfrenta a ambos bandos entre sí, enfrenta a todos los bandos, en todas partes y todo el tiempo. Y ha explotado hábilmente la importante posición geopolítica de Turquía en el cruce entre Rusia y Occidente, entre Europa y Oriente Medio, entre todas estas cuestiones. Lo ha manipulado para enfrentar a todo el mundo entre sí. En ese conflicto, enfrenta constantemente a Rusia y Ucrania. Simplemente va de un lado a otro. Es lo que hace. Y siendo justos, desde una perspectiva turca, lo hace bastante bien. Lleva mucho tiempo aprovechando todo esto en su beneficio, pero también se dirige en gran medida a su base interna. Turquía mantiene un enorme comercio económico con Israel, ¿verdad? Y ayuda de forma muy importante a facilitar el suministro de energía de Azerbaiyán a Israel. of energy to Israel in a major way. es el 40%, Mark. El 40%. 40%. Yeah, The yeah, law. it's not. Sí, no, no lo está. Y por supuesto, eso no lo va a detener, ¿verdad? Sí. Así que creo que lo que seguiremos viendo es una guerra de baja intensidad, si se le quiere llamar así, entre Israel y Turquía, a través de actores intermediarios en el territorio antes conocido como Siria. Seguirán teniendo ciertos niveles de conflicto indirecto, o quizá encubierto, mientras compiten por sus intereses. A Israel le interesa mucho que no resurja en territorio sirio un Estado fuerte, con un ejército fuerte que pueda suponer un desafío para ellos como Siria lo fue en su día, sea cual sea su naturaleza. Y Turquía sigue desangrándose económicamente, ¿verdad? Ganaron, ¿no? Siria, ¿verdad? They won, right? Syria, right? Russia and Iran and the Syrian government of Rusia, Irán, el gobierno sirio de Bashar al-Assad y Hezbollah ganaron la guerra y luego perdieron la paz por esta cooptación encubierta del ejército sirio y todo lo demás. Pero ahora que Turquía ha ganado, han tenido problemas. Uno de los grandes asuntos políticos en Turquía era sacar a los refugiados sirios de Turquía y devolverlos a Siria, por la carga que suponían para la economía y el empleo. Y era lo único en lo que coincidían todos los partidos políticos turcos. Todos querían que los refugiados sirios se fueran. Y eso no ha ocurrido, porque Siria sigue teniendo una mala situación de seguridad, una economía débil, y Turquía sigue perdiendo dinero al apoyar al régimen de al-Jolani en territorio sirio. on Syrian territory, and they continue to have problems with Syrian refugees. Y siguen teniendo problemas con los refugiados sirios, porque no han logrado devolverlos a todos a Siria. Así que quizá ganar en Siria no ha sido exactamente todo lo que Erdogan esperaba. Estoy seguro de que con el tiempo, al-Jolani intentará ejercer algún grado de independencia respecto a Turquía, ¿no? E intentará imponer allí un estado soberano de Al-Qaeda. Tenemos que recordar que al-Jolani fue literalmente el líder de Hayat Tahrir al-Sham, que es la Al-Qaeda local. Y antes de eso, también fue líder del Estado Islámico en Irak. Ya saben,
Eso es a quien se apoya aquí. Pero ya saben, sus bandas yihadistas eran buenas sembrando el terror, pero son igual de buenas asegurando un Estado o gestionando una economía. No, no tanto. Turquía tiene problemas en Siria. Israel tiene un interés claro en que allí no surja nada fuerte. Le interesa, tanto como cualquier otra cosa, que Siria siga siendo una zona gris desestabilizada, que nunca se consolide ni vuelva a ser poderosa. Eso es lo que más le conviene allí, y eso es lo que buscarán. Pero no veo que Israel y Turquía vayan a la guerra entre sí de una forma importante. Creo que seguirán compitiendo, en gran medida de forma encubierta, por la influencia. Y quizá haya ciertos niveles de guerra encubierta o de guerra por delegación en el territorio que antes era Siria. Creo que ese es el pronóstico más probable, al menos a medio plazo. Quieren algo en Siria, como la OLP en Cisjordania. No quieren allí a nadie con tanta capacidad de responder o de contraatacar. Creo que sí, ya sabe, la autoridad palestina en Palestina, o ya sabe, en lo que queda de Palestina, es en última instancia colaboracionista, hasta un punto que no creo que pudiéramos esperar ni siquiera de al-Jolani y su banda. Pero sí, quieren una Siria débil y disfuncional. Y eso es lo que tienen ahora mismo, una Siria débil y disfuncional, y les gustaría mantenerla así. Sí. ¿Cree que el caso de Siria sería de alguna manera? ¿Y qué pasa con la ocupación? ¿Cómo ve Turquía la ocupación en Siria? ¿Es aceptable para Turquía? ¿O la forma en que están introduciendo armas en Siria significa para mí que quieren mejorar sus capacidades en materia de armamento, quizá de entrenamiento, algún tipo de formación para esta gente en Siria? Porque desde la caída de Bashar al-Assad, Israel lo destruyó todo. Todo. No tienen nada con lo que controlar el país, ni para... Y por una vez diré, gracias a Dios. Quiero decir, mírenlo desde esta perspectiva. ¿De verdad quieren que Al-Qaeda tenga una fuerza aérea y una armada formadas por lo que antes era el ejército sirio? Ahora bien, no tengo pruebas de lo que voy a decir, pero después de que Rusia e Irán perdieran en Siria, ¿de acuerdo? Dejaron pasar la oportunidad. No vieron la cooptación que estaba teniendo lugar. La cooptación del ejército sirio, que se ha derrumbado, y de la élite política. Sí, salvaron a Assad y a su familia, y a cientos de altos generales sirios y miembros de la élite política que han sido trasladados a Rusia. Pero eso dejó todavía mucho equipamiento militar del ejército sirio, porque, en su mayor parte, simplemente depusieron las armas. Ya sabe, equipos de defensa aérea, tanques, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, algunas fuerzas navales, casi todo eso fue suministrado, en algún momento u otro, por Rusia, ¿verdad? Entonces a Rusia no le interesaba que aquello cayera en manos de Al-Qaeda, ¿verdad? Recuerden que una parte considerable de esta fuerza yihadista internacional, bajo la autoridad más bien laxa de Jolani, eran yihadistas del Cáucaso ruso, ¿verdad? Quiero decir, no eran mayoría ni nada por el estilo, pero eran numerosos, ¿verdad? Chechenos, dagestaníes, todos wahabíes de esa tendencia. Desde luego, no les interesaba ver esto. Lucharon durante mucho tiempo y con dureza para evitar precisamente esto, que un régimen yihadista tomara el poder en Siria y que ya sabe, en última instancia, no está tan lejos de sus fronteras del sur. Creo que son unas 24 horas en jeep, así que no es una buena situación para ellos. Pero sería mucho peor si una gran parte del equipo militar que habían suministrado al ejército sirio cayera en manos de estos yihadistas. Así que no me sorprendería en absoluto que entonces proporcionaran, digámoslo así, información y ayuda para identificar objetivos junto con los israelíes, para asegurarse de que ese equipo fuera destruido y no pudiera usarse contra ellos ni contra nadie más en el futuro. No lo sé con certeza. Es una especulación por mi parte.
pero es algo muy realista, pragmático, de realpolitik. Obviamente, Rusia e Israel estaban en bandos distintos del conflicto sirio. Russia and Israel were on different sides of the Syrian conflict, but with the fall of the government of Bashar al-Assad, Pero con la caída del gobierno de Bashar al-Assad, bueno, la situación en Siria, o en lo que antes se conocía como Siria, es muy distinta y mucho más complicada de lo que era antes. Y ya sabes, ese tipo de situación da lugar a, digamos, compañeros de cama extraños. Y aunque es bastante evidente que Rusia e Israel no coinciden en muchas cosas, como yo que sé, Palestina, ambos tampoco quieren ver un estado fuerte de Al-Qaeda, con un ejército fuerte, en el espacio que antes era Siria. Así que sí, en cuanto a que Israel ataque equipamiento militar sirio, bueno, vale, no estoy tan en contra de eso. No apoyo a Israel de ninguna manera, forma o condición. Pero tampoco apoyo que Al-Qaeda tenga una fuerza aérea. Admitámoslo. Así que, let's admit that. Ese hombre no representa al pueblo sirio. No, no lo representa. He's not. Well, of the Syrian people, no. We have to remember that bueno, del pueblo sirio, no. Hay que recordar que la población siria es mayoritariamente de un país multiétnico y multiconfesional, o al menos lo era. Pero una mayoría, más del 60%, alrededor del 63%, es suní. Ahora bien, no todos los suníes. De hecho, la mayoría de los suníes en Siria son wahabíes, ¿verdad? Son, por decirlo así, suníes seculares. Así que son representativos de una mayoría y no lo son. Pero no hay indicios de que ningún suní, ni ninguna combinación de grupos, pueda derrocar a Jolani y restaurar algún tipo de estado baasista sirio, o algo parecido, en un futuro próximo. Así que Rusia vuelve a jugar a largo plazo en Siria. Han alcanzado acuerdos incómodos para mantener allí sus bases militares. Una vez más, a los turcos les interesa mucho que Rusia mantenga ahora sus bases militares en Siria. Por un lado, no cabrea a los rusos. Para Rusia, además de contar con un puerto en el Mediterráneo, allí hay mucha inteligencia de señales muy valiosa que preferirían no perder. Los turcos quieren que Rusia acepte, en última instancia, que ellos ganaron en Siria y que sigan comerciando entre sí, porque el comercio bilateral es muy importante para ambos países, pese a sus diferencias geopolíticas en Siria, Armenia, Azerbaiyán, Libia y otros lugares. Putin y Erdogan llevan mucho tiempo acordando que mantendrán relaciones económicas, aunque discrepen en el plano geopolítico y sin llegar a ir a la guerra entre ellos. Ese es el pacto diabólico al que han llegado los dos. Pero para Turquía, no enfadar más a Rusia y que haya presencia militar rusa allí sirve de garantía. Sirve de garantía frente a Israel y frente a los kurdos respaldados por Estados Unidos, que siguen en el este del país. Y Rusia todavía proporciona muchas cosas que Siria necesita. Grano, combustible refinado, ¿verdad? Recordemos que los kurdos siguen controlando la mayoría de los yacimientos petrolíferos de Siria. Así que Jolani no controla esos yacimientos. Además, quiero decir, hay muchas más cosas. Toda la infraestructura eléctrica del país está construida en Rusia. La moneda siria, lleva décadas imprimiéndose en Rusia y todavía se imprime allí, ¿verdad? Aunque ahora, evidentemente, se están imprimiendo nuevas imágenes. Quiero decir, Rusia sigue proporcionando estas cosas para mantener sus bases allí, en una situación frágil. Pero desde luego no están dispuestos a volver a entrar en la contienda, ¿verdad? Los acontecimientos les han dejado atrás. Sin embargo, es importante recordar que toda esta guerra contra Irán no habría sido posible si el gobierno de Bashar al-Assad siguiera en Damasco. Ese espacio aéreo estaría cerrado, o al menos sería extremadamente problemático para Israel y Estados Unidos. Así que esa fue una caída de ficha importante que condujo a la guerra contra Irán, primero en 2025 y de nuevo este año. Pero Rusia mantiene un perfil bajo en sus bases. Incluso cedió parte de sus bases a Jolani en ese acuerdo más reciente.
Jelani's. Here are just to mention the position of Russia and Turkey. Solo por mencionar la posición de Rusia y Turquía. Esto es Idlib, Mark. Esto es, en este momento ya sabes, Abu al-Duhur, que fue atacado por Israel. The Abu al-Duhur, which was attacked by Israel. Por Israel, sí. Yeah. Sí, estos son los dos Dakia y Tartus. Sí, Tartus. Tartus. Yes, yes. Sí, sí. Estas son las dos porciones de guerra. Y en Tartus, la presencia de Marei. So there's Alltså singen så inte på kant. They're close, but that terrain is also it's very Están cerca, pero ese terreno también es muy montañoso. La ruta habitual para desplazarse pasa en realidad por carreteras al sur, así que allí la situación es complicada. En fin, la situación geopolítica en Siria es extremadamente complicada. Ya sabes, el régimen de Al-Qaeda allí no controla todo el país. Ahora mismo, al menos por el momento, el conflicto sigue siendo una especie de empate mexicano a tres bandas, ¿no? Entre los kurdos apoyados por Estados Unidos en el este, aunque con menos apoyo estadounidense que antes, los israelíes y algunas fuerzas locales, entre los drusos y otros grupos en el sur, y Al-Qaeda, respaldada por Turquía en el resto del país, con un control laxo de ese territorio, simplemente porque a estas alturas no hay una fuerza organizada que les plante cara. Y Rusia está en sus pequeñas bases militares, en medio de todo esto, pensando, esto parece el infierno. ¿Qué pasa en las palomitas? This looks like hell. Pass the popcorn. Yeah, exactly. Mark, Sí, exactamente. Mark, antes de terminar esta sesión, ¿cómo ves a los dirigentes de Irán y Rusia? Recuerdo que en los últimos meses de la administración Biden, pensábamos que quizá la siguiente administración cambiaría la situación en Washington, que quizá pondríamos fin a la guerra en Ucrania. Y llega Donald Trump. Nunca pensé eso. Tras la escalada, se ve que al menos 2 veces intentaron asesinar a Vladimir Putin durante la administración Trump. Atacaron los bombarderos nucleares en Rusia, y se ve que está ocurriendo lo mismo con Irán. Y la guerra en Asia Occidental es algo nuevo con la administración Trump. Pero no me parece que ese tipo tenga el valor de reconocer sus, ya sabes, fallos y errores, y decir, vale, hice esto, me equivoqué. Continuación de la guerra en Ucrania. Pero está perfectamente dispuesto a esconderse en un carrito de catering cuando lo voló un avión a otro en Ankara. Supongo que eso requiere cierto valor. Pero cree que va a dejar estos dos conflictos en manos de la próxima administración, del próximo presidente. Oh, sure. I don't. Neither of one of these things is going to be solved. Ah, claro. Ninguna de estas dos cosas se va a resolver para entonces. Ya existían, en cierta medida, antes de su administración, y él no ha hecho más que empeorar ambas. Exacto. Ninguna de las dos, ¿verdad? La situación con Irán, por supuesto, de una forma mucho más explosiva. Pero desde luego no ha mejorado la situación con Rusia. Han escalado discretamente con la CIA y por otras vías. Y él, creo que lo importante es que su administración ha gestionado ambos conflictos terriblemente mal. Han cometido errores estratégicos enormes, especialmente con Irán, ¿verdad? Geostrategic blunders, particularly with Iran, right? For all of the Blinken-Sullivan administration. Durante toda la administración Blinken-Sullivan, y realmente no tengo nada positivo que decir de ellos, al menos hay que reconocerles que se dieron cuenta de que ir a la guerra con Irán en Oriente Medio no era su prioridad, que no lo era. Quizá les gustaría hacerlo algún día, en el futuro, pero no entonces. No les convenía, e hicieron todo lo que pudieron durante años para evitarlo. Hubo muchas provocaciones israelíes. Recuerden que, en al menos 3 ocasiones, bajo la administración Blinken-Sullivan y el gobierno iraní, hubo esos pseudo-intercambios de ataques para salvar la cara. Se acordaron a puerta cerrada, con Omán y otros países, para que ambos países pudieran salvar la cara, declarar la victoria y después acordar no ir a la guerra. Victory, and then they agreed not to go to war. Well, Trump was a lot more under. Bueno, Trump estuvo mucho más presionado, bajo el dedo de Netanyahu y de ciertas personas dentro de su propia administración que querían ir a la guerra con Irán en nombre de Israel.
y entró de lleno en eso de una manera en que Blinken y Sullivan nunca lo hicieron. Así que ese es el mayor error geoestratégico de Estados Unidos en la era moderna, ¿no? Incluso mayor que Irak, unas décadas antes. Asaristen de Sassou. Además, todo esto ha acercado cada vez más a los gobiernos de Rusia e Irán en lo que respecta a una alianza estratégica de Realpolitik. Y de nuevo, esta última semana han surgido informaciones de que Rusia está suministrando a Irán a través del Caspio. Ya sabe, no solo inteligencia, no solo datos por satélite, sino también drones, explosivos y municiones. Y por supuesto, Irán hizo lo mismo al principio. Les dieron los planos del Shahed, que acabaría convirtiéndose en el muy potente y mucho más mejorado, pero ya sabe, potente Geran 4 Seeker y Geran 5 Black que vemos ahora. Así que parte de eso está volviendo en la otra dirección. De nuevo, sigue habiendo divisiones dentro del gobierno iraní. Tengo la sensación de que hay personas dentro del gobierno iraní que querrían cooperar más con Rusia. Y hay otras, Pezeshkian, no tanto. Y eso complica las cosas. That's not, Mark. These people that you're talking about. No es así, Mark. Esa gente de la que hablas, Pezeshkian, no forma parte de ella. Están cerca de Pezeshkian, pero Pezeshkian no comparte ese tipo de mentalidad. Pezeshkian está más, ya sabes, más próximo a los sectores que quieren una mejor relación con Rusia y China. De eso estoy hablando. Y esa gente de la que hablas estaba básicamente en la administración de Rouhani. Estaban en la administración de Rouhani. Dominaban. Esa gente no forma parte hoy de quienes toman las decisiones bajo el nuevo líder supremo de Irán. De algún modo, están en los márgenes del poder. Ya no tienen tanto poder. De verdad, espero que sea así. Creo que Rusia e Irán están cooperando en una medida en la que no lo habían hecho antes. Y hay razones históricas para la desconfianza, especialmente por parte de Irán hacia Rusia. Pero creo que ambos, y por supuesto China como el tercer socio, más silencioso en todo esto, se necesitan mutuamente. Los tres se necesitan mutuamente. Y la relación ha mejorado, pero podría mejorar aún más. Sigue necesitando más cooperación, más asociación estratégica, más comercio, más intercambios y cooperación militares. Pero ya sabe, aquí aceptaremos lo que podamos conseguir. Me satisface que Rusia esté proporcionando discretamente una ayuda significativa a Irán ahora mismo, como parte de su asociación estratégica con Irán, por supuesto, pero también como una especie de ajuste de cuentas con Estados Unidos por la guerra indirecta que está librando contra Rusia en Ucrania. Pero ya sabe, quizá todo esto les beneficie. Y China no ha pestañeado. Tal vez no esté prestando apoyo a Irán de una forma tan abierta, pero simplemente respaldándolo económicamente, es un gigante económico. Y se niega siquiera a aceptar las sanciones estadounidenses contra Irán. Desempeña el mismo papel con Rusia, el respaldo económico silencioso que realmente hace posible que tanto Rusia como Irán desafíen a Estados Unidos de formas más directas. Y esos son ahora mismo los pilares, la base del orden mundial multipolar, en particular Rusia y China. Pero algo importante, Irán se está convirtiendo en un tercer pilar indispensable de esa relación. Es muy importante para los tres que sigan manteniéndose firmes. Y a Estados Unidos le resulta cada vez más difícil actuar contra cualquiera de los tres, sin que eso tenga consecuencias negativas para su posición a través de los otros dos. Por ejemplo, intentas, ya sabes, lanzar una guerra contra Irán, y eso eleva el precio del petróleo, lo cual beneficia enormemente a Rusia, ¿verdad? Y también los fertilizantes, y el gas, ya sabes, y todo lo demás. Así que te mueves en una dirección y te perjudicas en otra. Y eso, de nuevo, forma parte de las alianzas estratégicas trilaterales entre Rusia, Irán y China. Es la relación más importante entre los tres en el mundo actual. Sin duda. Muchísimas gracias, Mark. Thank you so much, Mark. Please go to, just let me bring this here. Yeah. Please go to boosty.to. Exactly.
/The Real Politic and follow Mark on his Boosty. He's not on YouTube. He's not on Substack. He's on Boosty because of the sanctions against Russia. That's why he's Well, just I am on Substack, but I can't benefit from Bueno, estoy en Substack, pero no puedo sacar ningún beneficio de ello. Así que es mejor ir a Boosty. Todo el mundo, por favor, id allí y suscribíos a Boosty, Realpolitik. Y sabéis que Mark está haciendo un trabajo increíble. Tienes tu propio podcast, al menos 2 veces por semana. 3 veces por semana. your own three 3 times a week. three Okay. exclusive 3 weeks, 3 times. 3 exclusivas, 3 semanas, 3 veces por semana. Repito, tengo muchísimo material ahí. Todas mis entrevistas con Nima y con todas las demás personas en los debates de Crosstalk están ahí gratis para que todo el mundo las siga. Cualquiera puede acceder a eso allí. Pero también publico contenido exclusivo para suscriptores 3 veces por semana. Horas y horas de material. Y tenemos un canal privado de Discord. Hacemos charlas con una copa. Tenemos todo tipo de cosas. Dice siu falling. Fatawi es Realpolitik. Cynical, fatalist, Realpolitik fun there. Yeah. Sí, muchas gracias Mark por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. As always. Gracias. Hasta la próxima. La próxima vez. Bye. Adiós.